el pastor, platicaba ahorita con mi hermano Arturo, ¿verdad? Y meditando, el pastor nos había compartido unas fotos de un misionero que estaba en una parte alta, hermanos, en una montaña. Él anda en moto y nos compartía esas fotos, ¿verdad? Y hacía un comentario yo y comentaba cuando nos compartía las fotos, esos sí son soldados, porque usted miraba, ¿verdad?, al misionero y se miraba empolvado de sus zapatos, de su pantalón, pero estaba en la batalla, hermano, estaba compartiendo el evangelio. Y usted miraba, ¿verdad?, en los videos que el pastor nos compartía y cómo alrededor de él no había nada. Bueno, se había algo, pura hierba, hermanos. Y meditaba, ¿verdad?, ahorita con mi hermano al punto de decir, ¿verdad? Estamos en un lugar bueno, hermanos, a cómo están ellos, ¿verdad? Están ahí medio de la nada y están trabajando y es una bendición estar aquí. Hay que valorar este tiempo que Dios nos permite tener aquí en su casa. Gracias a Dios porque tenemos una iglesia, porque a pesar de ahorita, ¿verdad? Yo me ponía a pensar también, ¿verdad? Que está el frío, ¿cómo se la va a estar pasando el misionero? ¿Estará en la misma comodidad en la que estamos nosotros aquí, hermano? No lo creo, la verdad. Pero me gustaría tener una oración, hermanos, para entrar en el mensaje de esta tarde y dejar en las manos de Dios, ¿verdad?, lo que Él nos quiera decir en esta tarde. Acompáñenme en oración, vamos a orar. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar y en nuestros corazones, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tenemos una iglesia, tenemos un pastor, porque tenemos un lugar donde reunirnos, estar calientitos, Padre, con comodidad, escuchando de tu palabra, Señor, qué bendición. Ahora yo te pido, Padre, por este mensaje, para que sean tus palabras y no mis palabras, para que sea tu mensaje y no mi mensaje, y que todo esto, Señor, sea con el propósito de que tu palabra venga a nuestro corazón y podamos ser nosotros, Señor, sensibles a tu palabra, y que podamos hacer ajustes en nuestra vida y que podamos tomar decisiones para tu honra y tu gloria. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad. Sé con nuestro corazón, danos un corazón receptivo, sensible, que tome tu palabra para bien. Y pues bueno, Señor, yo te encomiendo todo este tiempo y por mis hermanos los que no pudieron venir, sé con ellos en sus vidas para que puedan estar aquí muy pronto. Gracias te doy, Señor, por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar ahí, hermanos, donde tuvimos la lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. En este pasaje, hermanos, ¿verdad?, que ya leímos, vemos cómo la palabra de Dios nos narra una historia. Dice la Biblia que ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que estaba rodeado de enfermos, de ciegos, de cojos y de paralíticos, ¿sí? Y dice la Biblia, ¿verdad?, y se cree que es una historia judía, que dicen que un ángel descendía a este estanque. Y cuando las aguas empezaban a brotar, era la oportunidad para los enfermos que estaban rodeándolo para meterse a ese estanque. Y el primero que entraba era sanado. Es decir, ¿verdad? Ahí están los enfermos. Ahí están esas personas. Y está el estanque en medio. Y cuando ellos miraban que las aguas empezaban a agitar, era el momento de todos correr, arrastrarse, ¿sí? Y el primero que entraba al agua era sanado de la enfermedad que tenía. Esa es la historia, ¿verdad?, que ellos tenían. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Jesús, llegando ahí en Jerusalén, Él decidió subir, ¿verdad?, aquí a este estanque donde estaban todos. Y Él ya sabía, hermanos, que había un paralítico que tenía 38 años ya enfermo. Tenía 38 años este paralítico enfermo. Y el Señor Jesucristo ya sabía. Y Él hace una pregunta muy importante y le dice, ¿quieres ser sano? En esta tarde, hermanos, a mí me gustaría, ¿verdad? Yo le puse por título este mensaje, reconociendo y mejorando nuestra condición. Reconociendo y mejorando nuestra condición. Quisiera que en esta tarde meditáramos en la palabra de Dios para poder hacer ajustes en nuestra vida y tomar decisiones para su honra y su gloria. Mire, ¿verdad? Y sígame con su vista.
Dice, ahorita lo que estamos platicando, ¿verdad? Este pasaje en versículo 3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahí están, ¿verdad? Los enfermos esperando que el agua se empiece a agitar y a mover para correr y entrar en el estanque para ser sanados. Y esto, hermano, me hizo pensar. Vamos a suponer, hermanos, que aquí en medio no vamos a poner el estanque como ejemplo. Vamos a poner al Señor Jesucristo. ¿Usted qué le pediría en este momento, hermano? Haga en su mente esta respuesta. ¿Qué le pediría hoy mismo al Señor Jesucristo si Él estuviera aquí? Piense y quédese con eso. Dice la Biblia, ¿verdad?, que ahí estaban estos enfermos, ¿verdad?, esperando que las aguas agitaran. Y esto me hizo pensar en nuestra condición y en mi condición. Ahí menciona, ¿verdad?, 3 tipos de enfermos que estaban en los estanques. Menciona los ciegos, los cojos y los paralíticos. Y mire, hermanos, ¿verdad?, que al menos todos los que estamos aquí podemos ver, gracias a Dios. Y sé, ¿verdad?, que a lo mejor físicamente no podemos estar bien de nuestra vista, pero miren, para entrar en esta parte, ¿verdad?, de los ciegos, y lo que quiero transmitirle, todos conocemos a nuestra hermana Julia, ya que se sienta por ahí por donde está mi hermano Samuel. Del día de hoy no pudo venir. Y una vez me dijo algo, ¿verdad?, que resonaba tanto en mi mente cuando escribía la palabra de Dios y meditaba. Ella me dijo, cuando acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, es como si empezara a ver. Y esto, hermano, que ella dijo, lo recordaba en este pasaje. Porque me daba cuenta, hermano, que el Señor Jesucristo vino a alumbrar su vida, aunque ella físicamente no pudiera ver. ¿Usted puede ver? ¿Usted puede ver? Mira, hermano, que podemos ver tal vez, pero no ver las necesidades en la obra de Dios. Mira, hermano, que podemos ver tal vez, pero no ver las necesidades de mis hermanos. Mira, hermanos, que podemos ver tal vez, pero no ver incluso mi necesidad espiritual. Y para darnos cuenta si estamos batallando para ver, déjeme hacer una pregunta que Dios ya me hizo a mí. ¿Usted sabe o ha visto cuáles son las necesidades de esta iglesia? ¿Usted puede ver y saber cuáles son las necesidades de sus hermanos con los que se congrega cada domingo? O incluso puede ver y saber cuál es su necesidad espiritual hoy en día. Mira, hermano, que necesidades espirituales puede haber muchas. Tal vez orar más, leer más la Biblia, someterme al Espíritu Santo, incluso tomar decisiones para Cristo. Son cosas, hermanos, importantes de las que tenemos que estar meditando. Porque aunque físicamente podamos ver, espiritualmente no podemos estar viendo muy bien. Mire, verdad que gracias a Dios porque la palabra nos puede confrontar. Porque la palabra de Dios nos dice lo que necesitamos, no lo que queremos escuchar. En realidad, usted puede ver. Mire, hermano, verdad que aquí en la palabra de Dios nos dice que además de los ciegos estaban los cojos. La pregunta es la misma, ¿usted puede caminar bien? ¿Camina bien? Sé, verdad, a excepción de mi hermano Samuel, que está pasando por un proceso de rehabilitación. Físicamente tal vez andamos algo mal, pero ¿qué tal su caminar con Dios? Mire, hermano, que podemos caminar, pero tal vez no podemos visitar a los hermanos que se han desviado de la fe.
Mire, hermano, que tal vez podemos caminar bien, pero no salimos a compartir el evangelio. Mire, hermano, que tal vez podemos caminar, pero no estamos obedeciendo la gran comisión de salir a tocar puertas. ¿Realmente usted puede caminar? ¿Cuántas veces, hermanos, en esta semana visitó algún hermano? ¿Cuántas veces en esta semana visitó a algún enfermo? ¿Salió a compartir el evangelio en esta semana? ¿En realidad podemos caminar, hermanos? ¿O somos unos cojos hablando espiritualmente? La palabra de Dios, hermano, menciona a los ciegos, a los cojos, pero también menciona a los paralíticos. Usted puede moverse con total libertad. ¿Por qué, hermanos, estamos dejando actividades en vez de involucrarnos más en la obra de Dios? ¿Por qué estamos sujetos a nosotros mismos sin hacer nada al respecto? Como hijos de Dios deberíamos interesarnos en hacer algo para Dios, algo nuevo. Pero si estamos siendo pasivos, quedándonos paralizados, ¿realmente nos podemos mover? Y me hizo pensar en cuál era mi condición. ¿Cuál es tu condición, hermano? ¿Cuál es tu condición? Eso hablando, hermanos, en nosotros. La palabra de Dios en Juan 1:12 dice que más a todos los que creen y los que le recibieron les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted le recibió? ¿Usted es un hijo de Dios? Y eso que acabamos de mencionar es para nosotros, pero vayamos al ámbito, hermano, de las personas que están sufriendo necesidad espiritual, como este paralítico allá afuera. Si una persona, hermanos, de allá afuera no tiene a Cristo en su corazón, él está completamente cegado espiritualmente. Y si nosotros queremos ser como Jesucristo, que ese debería ser nuestro anhelo, debemos salir a buscarle para poder traerle o para llevarle el mensaje de salvación que es Cristo Jesús y él pueda ver su necesidad y pueda venir a este lugar. Las personas de allá afuera también están cojos. También están cojos. Porque ellos, hermanos, no pueden venir caminando por su propia voluntad a este lugar, sino es a través del Espíritu Santo quien les redarguye en su corazón, les convence de pecado para que ellos puedan estar aquí. Y lamentablemente, hermanos, pero sí, los de allá afuera también están paralíticos. Mire que hay gente, hermano, allá afuera con necesidad. Y más que la necesidad física o económica que pueda ser, está la necesidad espiritual. Y en este punto es cuando venía el pensamiento, ¿verdad? De lo de la hermana Julia que me había dicho, cuando yo acepté a Cristo, es como si empezara a ver. Fue como si empezara a ver. Así me lo dijo, hermano. Y nomás porque no está aquí para poner su testimonio para honra y gloria de Dios. Pero mire, hermano, que allá hay personas, ¿verdad?, con necesidades que el día que acepten a Cristo Jesús en su corazón, su vida va a cambiar. Pero ¿cómo le conocerán? Alguien que lea, hermano, por favor, en su Biblia, Romanos 10:14, por favor. Romanos 10:14. Alguien que me haga el favor, hermano, por favor. Gracias, hermana. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? Es decir, hermano, las personas allá afuera están sufriendo. Quieren invocar el nombre de Jesús, pero no va a ser posible si no han escuchado de Él. Y no va a ser posible si no hay quien les predique, quien salga a las calles, quien toque puertas, quien comparta el Evangelio, quien diga que tiene un folleto. No va a ser posible. ¿Cuál es su condición en esta tarde, hermanos? Ya mencionamos a los ciegos, cojos y paralíticos, hablando espiritualmente en nuestro ámbito como hijos de Dios. Es necesario que podamos reconocer nuestra condición primero, para poder salir allá afuera y ver la condición de los demás. Pero difícilmente, hermanos, si usted no reconoce su condición en esta tarde, difícilmente va a poder salir allá afuera, ¿sí?, a llevar el Evangelio de Cristo, si todavía no ha reconocido su condición. Sígame, ¿verdad?, ahí en el pasaje donde tuvimos la lectura, ahí en San Juan capítulo 5. En estos días hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Eso ya lo vimos, hermanos. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ellos, hermanos, estos enfermos tenían la esperanza en esta leyenda que ellos tenían, en esta creencia. Ellos estaban esperanzados al agua, al movimiento. La gente de allá afuera, hermano, está poniendo su confianza y su esperanza en cosas que no son Jesucristo, pero porque no le han escuchado. Nosotros debemos de llevar, hermanos, el mensaje de las buenas nuevas para que ellos puedan saber que hay un Dios vivo y verdadero que está interesado en ellos y puedan poner su esperanza en Él. Pero ¿cómo reconocerán su condición si nosotros no reconocemos la nuestra? Todo empieza, hermanos, por nosotros. Si nosotros reconocemos nuestra condición, podemos estar bien para poder salir allá afuera y poder hacer que ellos reconozcan la suya a través de Jesucristo. Pero tenemos que empezar nosotros. Sígame con su vista, versículo 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Mira, hermano, que eso me hizo pensar en el tiempo. Aquí puede haber hermanos que tienen en la iglesia, en el evangelio, 10, otros 20, otros tal vez 30, otros tal vez 40 años en el evangelio. Que tú tengas mucho tiempo en la iglesia o en el evangelio no quiere decir que no puedas estar enfermo espiritualmente. Este paralítico tenía 38 años enfermo. Nosotros podemos tener una vida aquí en la iglesia y estar enfermo espiritualmente. Y ya vimos las condiciones en las que nos podemos encontrar, sea ciego, cojo, paralítico. ¿Cuál es su condición hoy? Versículo 6, perdón. Ahí mismo dice la palabra de Dios, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Hermanos, hasta esta parte, déjeme decirle, Jesús sabe la condición que usted tiene y Él sabe el tiempo que tiene con esta condición. A Jesús no se le puede engañar. Jesús sabe, hermano, en qué condición nos encontramos y cuánto tiempo tenemos con esta condición. Lo importante, la pregunta aquí es si usted va a reconocer su condición delante de Él. Él hoy en día, en esta tarde, le está preguntando a usted, ¿quiere ser sano? ¿En verdad quiere ser sano? El Señor, hermanos, ya sabe en qué condición estamos y cuánto tiempo tenemos con eso. Vemos, hermano, ¿verdad? Esta pregunta, ¿quiere ser sano? Hermanos, Jesús es Dios. Él ya sabía, hermanos, que este paralítico tenía 38 años enfermo. ¿Por qué va a llegar? ¿Por qué le va a preguntar,
¿Quieres ser sano? ¿Acaso Jesús no sabe todo? Él lo sabe todo, hermano. Pero mire, que meditando la palabra de Dios venía algo en mi corazón, y es que, ¿por qué preguntaría esto Jesús? Yo tengo dos cosas para con esta pregunta. Quería saber si realmente el paralítico quería ser sano o no. Otra cosa, Dios pregunta, ¿quieres ser sano? Porque Dios no puede actuar en nuestras vidas si nosotros no se lo permitimos y no creemos en Él. ¿Por qué iba a preguntar esto? Mira, hermano, que el paralítico le pudo haber respondido tantas cosas cuando Jesús le preguntaba, ¿quieres ser sano? El paralítico le pudo haber respondido, no puedo ser sano. ¿Quién me sanará? ¿Acaso no me estás viendo cómo seré sano? Esto es imposible. Él pudo, hermano, haber caído en incredulidad. Pudo haber dicho tantas cosas. Pero miremos la respuesta del paralítico. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y aquí encuentro otras dos cosas. O él estaba confiando en sus propias fuerzas, o él estaba reconociendo su condición. Y es lo mismo que nos espera para nosotros en esta tarde. O nosotros vamos a seguir confiando en nuestras fuerzas y por eso no vamos a salir de nuestra enfermedad. O nosotros vamos a reconocer nuestra condición diciendo, Señor, es cierto, yo no puedo, Padre. Es cierto, Señor. La verdad, Padre, estoy batallando con esto, pero sí quiero ser sano. Pero esa va a ser su respuesta. Y esa va a ser su decisión. Vemos, hermanos, cómo este hombre acepta y reconoce su condición. Reconoce que por sus propios méritos no puede mejorar. Nada puede cambiar. La pregunta aquí es, ¿reconocerás que necesitas ayuda de Dios? ¿O seguirás confiando en ti a pesar de tu condición? ¿Quieres ser sano? ¿Realmente quieres ser sano? Jesús le preguntaba esto al paralítico porque quería actuar en su vida. Pero Jesús no puede actuar en nuestra vida si no creemos y no queremos. El hombre tenía que estar dispuesto y tenía que tener fe, es decir, creer, para que Jesús pudiese hacer un cambio en su vida. Mira, hermano, vaya conmigo ahí al versículo, ¿verdad? Ya estoy en el último punto, hermano. Jesús le pregunta, lo ve acostado, y él sabiendo, ¿verdad?, que él ya tenía mucho tiempo enfermo, le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué dice después, hermanos? Versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Qué sería del paralítico, hermano? No sé ustedes, pero yo en lo personal pienso que creyó y quiso ser sanado. Tal vez cuando el Señor Jesucristo le dijo, levántate, tal vez él lo pudo haber visto, ¿verdad?, con incredulidad, dudando, no queriendo, porque no creía. Sin embargo, lo hizo. Creyó en Jesucristo. Y mira, hermano, que hoy es la misma pregunta que se le hace a usted. ¿Quiere ser sano? Usted, hermano,
puede levantarse en el nombre de Jesús en esta tarde. Puede decir, es cierto, no puedo por mis propios méritos. Sí, Señor, quiero levantarse y hacer los cambios en su vida que son requeridos para honra y gloria de Dios. El hombre pudo haber caído en incredulidad diciendo, no puedo, no es posible. ¿Qué es lo que dice, Señor? No podré, no estoy en condición. Pero al contrario, se levantó, fue sanado y anduvo. Allá afuera, hermano, hay personas que necesitan ser levantadas. Y Cristo Jesús les quiere salvar, levantar. Pero ¿cómo será posible esto? Vaya conmigo, hermano, allá es 2 Corintios 5:20, por favor. 2 Corintios 5:20. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo van a escuchar, hermano, las personas de allá afuera que hay un Dios vivo verdadero que les quiere salvar, que les quiere levantar? Por medio de nosotros, hermanos. Pero ya sabe lo que es antes. Es reconocer su condición, ¿sí? Es poner la esperanza en Cristo. Él nomás nos puede ayudar. Y es atender a la pregunta que Cristo hoy, como el paralítico, le hace a usted y a mí. ¿Quiere ser sano? Esa va a ser su respuesta a Dios, hermano. Pero hay una parte, ¿verdad?, que quisiera resaltar antes de terminar. Vimos la condición del paralítico. Vimos el reconocimiento de la condición, ¿sí? Donde el paralítico reconoce su condición. Y vemos la respuesta, y no con palabras, con hechos. El paralítico se levanta y anda. Pero vaya conmigo donde tuvimos la lectura, ahí en San Juan capítulo 5. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14, sígame con su vista, que después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y aquí encuentro dos cosas otra vez, hermanos, que se las quisiera compartir. ¿Dónde la halló Jesús a este paralítico? Que era paralítico, que ya no era. ¿Dónde la halló? En el templo. El paralítico, hermano, el hombre que estaba enfermo, empezó a dar evidencias de lo que Jesús puede hacer en su vida. ¿Sí? Él estando en un lugar, ¿verdad?, donde estaban puros enfermos y estaba ahí para correr, para ser sanado, él ya no se le mira más ahí. Se le encuentra, ¿verdad?, en el templo. Hubo un cambio, como lo va a ver en usted y en mí, si nuestra respuesta es conforme a su voluntad. ¿Sí? Y la otra cosa que encuentro es lo que Cristo le dice al hombre. Mira, has sido sanado. Y luego le da un consejo, que yo en lo personal tomé un consejo para mi vida también. Le dice, hey, no peques más, para que no te venga algo peor. Pregunta, hermano, ¿qué será eso peor antes? ¿Qué será, perdón? ¿Qué será eso peor que estar 38 años paralítico? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso que es peor? Digo, porque estar 38 años, hermanos, sin poder moverte, tal vez viviendo arrastrándote. Y hay algo peor, Señor. Yo me imagino ahí el paralítico viéndole, algo peor. ¿No me viste, Jesús? Estaba yo ahí acostado. Todos me ganaban cuando quería correr al estanque. No alcanzaba. Pero si hay algo peor, su pecado, mi pecado. Romanos 3:23, hermano, dice que todos hemos pecado y que eso, ¿qué hace? Una separación. Si usted empieza a pecar, hermano, yo empiezo a pecar, ¿sabe qué pasa? Nos empezamos a separar de Dios. Nos empezamos a enfriar. Y por consecuencia, dejamos de someternos al Espíritu Santo. Y es por eso que podemos estar en una de estas condiciones que mencionamos.
¿Qué le va a contestar al Señor Jesucristo en esta tarde, hermano? ¿Quieres ser sano? Esa será nuestra respuesta, hermano. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias, Señor, porque aunque yo sé, Padre, que no tengo toda la experiencia, Señor, para exponer tu palabra nunca vuelve vacía. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, para que tú seas en sus vidas, en sus corazones y también en la mía. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tal vez un día nos encontramos como este hombre enfermo que tenía necesidad. Y tú llegaste, Señor, a nuestra vida. Gracias, Padre, porque nos levantaste. Mas yo quisiera hacer una invitación en esta tarde. Si tú, hermano, que has escuchado este mensaje y te sentiste identificado con una de estas condiciones, tal vez ciego, tal vez cojo o incluso paralítico espiritualmente, Jesús te pregunta en esta tarde, ¿quieres ser sano? ¿En realidad quieres ser sano? Y el Señor te puede ayudar. Sabemos que la Biblia dice, id y haced discípulos, predicad el Evangelio a toda criatura. Pero hermanos, ¿cómo iremos si no hemos reconocido nuestra condición? ¿Por qué no aceptas tu condición en esta tarde? Sí es cierto, Señor, mucho tiempo he sido ciego, tal vez mucho tiempo he sido cojo, o incluso he estado paralítico en la obra de Dios. El Señor Jesucristo está ahí preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Qué le vas a responder, hermano? El paralítico inmediatamente dio evidencias de su sanidad espiritual como física. Se le encontró en el templo. Eso es suficiente para darnos cuenta que su vida había cambiado. Y también tiene que haber evidencias en tu vida si quieres ser sanado en esta tarde. Gracias, Padre, por este mensaje. Es tu palabra, no mi palabra. Yo te agradezco, Señor, porque estás siempre ahí dispuesto a sanarnos, a ayudarnos. Pero lo difícil nos toca a nosotros, reconocer nuestra condición. Ayúdanos, Padre. Sin ti no podemos, sin ti no somos nada. Y permite que como iglesia y cuerpo en Cristo que somos, podamos hacer ajustes en nuestra vida y podamos tomar decisiones para tu honra y tu gloria. Gracias te doy, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por todo lo que harás. Y yo te agradezco, Señor, por todas las personas que puedan estar aquí su primera vez. Permite que el día de hoy puedan ser sanadas. Permita que esas personas te puedan aceptar como único y gran Salvador a tu Hijo Jesucristo. Gracias doy, Señor, en esta tarde y pido por todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.